Un funcionario de estos burócratas de la ONU, especialmente de la Oficina de la ONU para la Prevención del SIDA, ONU-SIDA, ha señalado recientemente que la Iglesia es la culpable en América Latina por que el SIDA no se contenga debido a su oposición al uso de preservativos. ¿Cómo estás? Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. Y te estoy hablando de un funcionario que se llama Alberto Estela, que es el coordinador de ONU-SIDA para Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 3 países que están enfrentando un crecimiento significativo de esta pandemia. Pero este señor es alguien que actúa o por una ignorancia soberana y en consecuencia debería ser despedido inmediatamente, o por una ceguera ideológica, que es lo más probable porque esto se ha visto como una cuestión constante en la ONU en sus campañas para detener el SIDA. ONU-SIDA, que ha recibido miles de millones de dólares para realizar campañas para detener el SIDA en el mundo, ha fracasado de cabo a rabo, a todo lo largo y ancho del planeta. En África la pandemia es alucinante. Hay países de África donde ONU-SIDA se ha metido con todo a distribuir preservativos, decenas, centenares de miles de preservativos, containers, o sea, contenedores completos enviados por barcos con preservativos tailandeses, y el SIDA ha llegado a cifras rampantes del 25, 28 y en algunos lugares cerca del 40% de la población, como en Suazilandia, por ejemplo. Entonces, cuando ONU-SIDA recibe dinero y el señor Estela es pagado por nosotros, por ti y por mí, porque nosotros pagamos impuestos, esos impuestos van a nuestros estados pagan su contribución a la ONU y la ONU con ese dinero le paga a su burocracia, como el señor Estela, ¿no? Entonces el señor Estela, que debería encargarse de ver cómo detiene el SIDA, lo único que hace es culpar a la Iglesia Católica por algo que es completamente falaz. ¿Por qué falaz? Por las siguientes razones muy sencillas. En primer lugar, el preservativo no detiene el SIDA, y el señor Estela tiene la irresponsabilidad de decir lo siguiente, ¿no? En Latinoamérica se ha satanizado el uso del condón, pero si se usara en todas las relaciones, yo le garantizo que la epidemia estaría resuelta en la región. La epidemia estaría resuelta si se utilizara en todas las relaciones. ¿Cómo este señor puede ser tan ignorante de no conocer que el preservativo funciona 4 de cada 5 veces, o sea, falla 1 de cada 5 veces cuando se trata de contener el espermatozoide? ¿Cuánto más va a fallar para contener el virus del SIDA, que es 200 veces más pequeño que un espermatozoide y que en consecuencia más fácilmente se puede filtrar? Eso lo sabe todo el mundo, son pruebas científicas. Y en consecuencia se sabe que el preservativo en las relaciones sexuales ayuda a reducir la probabilidad de transmisión del SIDA, pero no va a detener el SIDA. Lo único que detiene el SIDA es que las personas no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio y que en el matrimonio mantengan la fidelidad. Si un esposo y una esposa están casados, no están enfermos, nadie se va a contagiar si es que mantienen la fidelidad. Y si un joven no tiene relaciones sexuales, sino hasta casarse con otra persona que está limpia del SIDA, no hay manera de que se contagie. El preservativo, en consecuencia, no es una solución para detener el SIDA. En segundo lugar, el señor Estela dice que las campañas de abstinencia no funcionan. Esa es una mentira del tamaño de una catedral. ¿Por qué? En primer lugar, porque ONU-SIDA jamás ha promovido una campaña de abstinencia en América Latina. El señor Estela nunca ha promovido una campaña de abstinencia en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica. Y nunca la ONU ha promovido en ninguno de nuestros países una campaña de abstinencia. Jamás ha tratado. ¿Cómo puede entonces decir que las campañas por la abstinencia no funcionan? Es más, existe prueba de lo contrario. En Estados Unidos, entre los jóvenes donde se ha alentado la campaña de abstinencia, el índice de el SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual han caído significativamente. Y el único país de África
como es Uganda, donde se ha realizado una campaña de abstinencia entre los jóvenes, es el único país que ha mostrado un decrecimiento en el índice de transmisión del SIDA. Es una cuestión matemática, donde se promueve el preservativo y se le enseña a los jóvenes que tener relaciones sexuales está muy bien, solamente se promueve la promiscuidad sexual y en consecuencia la transmisión de la enfermedad. En países donde la Iglesia no tiene ninguna influencia en África, porque es pequeñísima, porque solamente está representada por misioneros, ONU-SIDA ha repartido toneladas de preservativos y el SIDA sigue creciendo. Es decir, ONU-SIDA debería ser reestructurada completamente y todos sus funcionarios expulsados y traídos nuevos funcionarios que sean capaces de entender la simple lógica de que allí donde se promueve la abstinencia, el SIDA baja. Y allí donde se promueve la promiscuidad sexual y el preservativo, el SIDA sube. Eso está mostrado estadísticamente. Entonces, cuando el señor Estela le echa la culpa a la Iglesia Católica, trabaja con un silogismo completamente falso, pero que es muy fácil de vender y que muchas personas compran y que los católicos no deberíamos comprar. Primero, el SIDA se detiene con el preservativo. Primera afirmación falsa que hemos demostrado que no es verdad. En segundo lugar, la Iglesia se opone a los preservativos. Conclusión, la Iglesia es la causante de la transmisión del SIDA. La Iglesia no se opone a los preservativos. Esa es también otra de las falacias de Estela. Pero ojo, escuchen con atención, ¿eh? No es que la Iglesia esté a favor de los preservativos. La Iglesia señala que la sexualidad humana tiene que expresarse en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ese es el único espacio donde la humanidad se plenifica a través de las relaciones sexuales. En los otros tipos de relaciones sexuales, la humanidad se denigra, porque ese no es el motivo ni la razón por la cual los seres humanos han sido adoptados como don de Dios por la sexualidad. Y entonces, la Iglesia Católica señala que los métodos que cierran la posibilidad de la vida en las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son legítimos, no son moralmente aceptables y en consecuencia, entre los métodos artificiales, el preservativo es uno de esos métodos que no son legítimos. La Iglesia no le dice a los jóvenes tengan relaciones sexuales, pero si las tienen con preservativo es inmoral. No. Cuando la Iglesia ha dicho, oye, no usen preservativos cuando tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, como diversión. La Iglesia justamente hace lo contrario. La Iglesia promueve la abstinencia. Le dice a los jóvenes, no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es posible hacerlo. La dignidad personal enseña que es posible hacerlo. Es posible vivirlo. Muchos jóvenes lo demuestran. Jóvenes en Uganda, jóvenes en Estados Unidos. Es decir, demostrando que no tiene que ver necesariamente con el estatus social, económico o cultural. Que es fácil para un joven, no importa de qué raza, de qué religión o de qué estrato social comprenda, que su dignidad puede ser preservada. Y en consecuencia, la Iglesia no dice, oigan, tengan relaciones sexuales, pero es inmoral utilizar el preservativo. ¿Cuándo la Iglesia ha dicho eso? Justamente la Iglesia denuncia la inmoralidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y mientras la Iglesia promueve la abstinencia que sirve para prevenir el SIDA, ONU-SIDA y la ONU promueven la promiscuidad, que es lo que alienta la transmisión del SIDA. O sea, el mundo al revés. Los culpables de que el SIDA siga creciendo es señores como el señor Alberto Estela, a quien además le pagamos para que frene el SIDA. Ellos son los culpables de que el SIDA siga creciendo. Y la Iglesia Católica, con su prédica, es uno de los últimos muros que está luchando para que el SIDA no se difunda. Ojalá en algún momento le entre en la cabeza a los señores de la ONU que ese es el único camino de seguir para evitar que el SIDA se siga difundiendo. Ojalá les entre en la cabeza a tiempo, pero por lo pronto nosotros los católicos no nos dejemos engañar con ese argumento totalmente falso, totalmente falaz, porque la Iglesia Católica no solamente no es responsable de la transmisión del SIDA, sino que es uno de los últimos reductos que le quedan a la humanidad para prevenir su transmisión. Que tengas un buen día.